Eh, bueno, buenas tardes. Estamos en el conversatorio que consideramos sumamente importante dentro de este contexto social, político, dentro de las violencias que se están ocurriendo dentro de la Via Yala. Y el conversatorio se llama Feminismo frente a la violencia patriarcal, reexistir y acuerparnos colectivamente. Antes de presentar a las invitadas, quisiera hacer algunas reflexiones generales sobre este contexto y hablar sobre algunos temas que me parecen importantes contextualizarlos. Uno es sobre la violencia patriarcal, que si bien estas violencias se experimentan, tienen esta particularidad de experimentarse de manera personal, como trauma personal, son colectivas, ¿no? Son un problema social y son colectivas, y además generan, ¿no? Generan violencia social. Esta generación de violencia social está relacionada desde mi punto de vista y creo que lo estamos viendo dentro de estos casos, de distintos casos, una invisibilización, ¿no? O un silencio ante esas violencias, de tanto nombrarlas, mencionarlas, reconocerlas, y ese mismo silencio es parte de la violencia que además, ¿no? Es parte de la violencia, pero además es generador de otras violencias. Y generador de las violencias porque sojuzga, por ejemplo, los derechos de las personas que han sufrido o que han experimentado, que han experimentado estas violencias, derechos a expresarse, derechos a sentirlas, a dolerse incluso de manera pública o de la manera que ellas crean conveniente o ellos crean conveniente. Entonces, pero también este silencio debido es generador de violencia porque permite, finalmente, no hablarlas, permite que se sigan dando estos casos, ¿no? Me parece importante que estemos hablando qué tipos de respuestas, desde los distintos tipos de respuestas, de acuerparnos, de los feminismos ante estas violencias. Creo que hay que darle una mirada crítica, de análisis, de entendimiento y de revisiones a estas respuestas. También creo que hay un punto importante que es algo que nos está cruzando a muchas, que es no el miedo, sino teorizar el miedo, o sea, pensar el miedo. Me parece que este generador de violencias, que además no solamente ocurre en un momento, sino se va generando asociado a otras violencias, tanto legales o de acoso legal. También creo que hay un tema de escarnio público, ¿no? Que genera miedo. Y este escarnio público, que es una demostración de poder, que trata de retornar a las estructuras de poder, de castigar a estos cuerpos disidentes que quieren socavar esas estructuras de poder. Claro, el escarnio es público, el escarnio tiene que ser público para acallar a esos otros cuerpos que se quieren salir y que quieren socavar esas estructuras de poder. Pero por otro lado, también creo que manda un mensaje claro y fuerte a los que quieren continuar con esas estructuras de poder, esas hegemonías de poder, que así nos protegemos nosotros, entre nosotros, ¿no? Entonces tienen estas ambivalencias que me parece es algo que está cruzando desde lo que estoy reflexionando con distintas personas en estos momentos. Con eso quisiera empezar, con estos comentarios, y creo que las invitadas nos pueden comentar desde sus experiencias cómo están viviendo en general sus luchas, ¿no? Sus luchas y poner el cuerpo. Entonces tenemos a Mónica Godoy, que es antropóloga social, feminista y defensora de los derechos humanos, que nos va a acompañar. Ella va a empezar. Luego vamos a tener a Marcela Poirier, que es
arqueóloga y educadora, defensora de los derechos humanos y de los ambientes educativos libres de violencia. Entonces, y después vamos a tener vamos a poner el podcast que hemos hecho sobre estos distintas expresiones de la experimentación de estas violencias en distintos contextos a partir del colectivo RIDA. Entonces, ahí paso la palabra a Mónica. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a las compañeras de RIDAP por esta invitación, por invitarme a compartir la palabra hoy con ustedes, y también por el apoyo que he recibido de parte suya en los procesos que he venido enfrentando en Colombia. Bueno, como Sofía me presentó, yo soy antropóloga, estudié en la Universidad Nacional de Colombia y digamos que desde que fui estudiante había escuchado situaciones de incomodidad sexual que habían vivido compañeras que se formaron conmigo desde hace más de 20 años. Es decir, yo entré a la universidad en 1993, me gradué 10 años después y durante esos 10 años escuché a compañeras quejarse de ciertos comportamientos, algunos de ellos muy agresivos, algunos de ellos incluían tocamientos sexuales, acoso por parte de profesores del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá. Y esas historias, aunque no me sucedieron directamente a mí, señalaban a mayoritariamente a los tres mismos profesores. Entonces, Gerardo Ardila, el profesor Virgilio Becerra y el profesor Augusto Gómez. Los dos primeros son arqueólogos y algunas de mis compañeras que tenían mucho interés en la arqueología, que tenían interés de trabajar en la arqueología, habían decidido inclinarse por la antropología social precisamente por estas situaciones de incomodidad y de acoso que habían vivido siendo estudiantes, que no querían, digamos, que profundizar haciendo el laboratorio o la tesis con estos dos profesores. El tercero, Augusto Gómez, es un profesor de historia y de antropología social. Entonces, yo ya había escuchado esto, ya sabía que pasaba, digamos que no me pasó directamente a mí, pero había escuchado a compañeras compartir estas historias y por eso mismo yo había decidido también evitar ver materias con estos docentes. Es decir, que la estrategia de muchas de nosotras fue evadir a estos profesores y fuimos inclinándonos también por nuestros intereses propios hacia la antropología social. Bueno, ya ahora, 20 años después, podemos reconocer perfectamente en este tipo de presiones un ejercicio de violencia que expresa una desigualdad estructural entre las estudiantes y los estudiantes, ¿no? En ese tiempo no nos planteábamos tampoco, digamos, que algo diferente, una posibilidad diferente al binarismo de género. Pero entonces desde hace 20 años esa situación estaba allí. Eh, a finales del 2019 me enteré que las estudiantes actuales del Departamento de Antropología, del mismo departamento donde yo soy egresada, estaban luchando por ser escuchadas, porque estos mismos profesores, después de 20 años, seguían con las mismas prácticas, pero ya no con estudiantes que les doblaban la edad, sino con estudiantes que perfectamente podrían ser sus nietas. ¿Sí? Entonces, esa reiteración de una violencia, de la cual ya teníamos noticias hace 20 años y que seguía afectando a estudiantes que podrían perfectamente ser mis hijas, me causó muchísima indignación. Entonces yo sabía que ellas estaban denunciando esta situación, especialmente habían presentado cartas para evitar que el profesor Gerardo Ardila fuera asignado al primer semestre de la carrera, precisamente porque al primer semestre ingresaban estudiantes muy jóvenes, incluso algunas de ellas menores de edad, y ellas consideraban que esto era una oportunidad
precisamente para una situación de riesgo de acoso sexual. Entonces, digamos que esta situación era súper conocida en la universidad, no era ningún secreto, todo el mundo sabía qué pasaba, como suele suceder con profesores prestigiosos que tienen este tipo de prácticas de violencia hacia las mujeres. No era un secreto, no es una cosa que pasa a puertas cerradas, es una cosa que pasa incluso en presencia de otros y otras estudiantes durante salidas de trabajo de campo. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos emprender con un colectivo de estudiantes actuales de la Universidad Nacional? Un proceso de investigación social, utilizando herramientas de la etnografía, de la antropología social, para documentar la memoria de estudiantes y egresadas del programa de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, y que recogiera digamos que ese reclamo que venían haciendo las mujeres desde más de 2 décadas atrás. Eh, Producto de esa investigación etnográfica, publicamos 3 informes. Cuando digo publicamos, es decir, que se construyeron los análisis de esos testimonios que se recogieron. La convocatoria a presentar el testimonio se hizo a través de redes sociales. Nos llegaron 51 testimonios, eh, algunos de ellos, digamos que fueron mujeres que fueron acosadas por los 2 profesores de arqueología, que afirman haber sido acosadas por estos 2 profesores, Virgilio Becerra y Gerardo Ardila, cuando eran estudiantes. Em, y con y 4 testimonios de hombres, ¿sí?, que señalaban a un profesor de sociología, eh, Fabián Sanabria, de presuntos tocamientos, acosos sexuales, incluso el último testimonio sobre un acceso carnal violento. Em, digamos que estos señalamientos, eh, nosotros los trabajamos como parte de la memoria, es decir, no estábamos interesadas en hacer un proceso de peritaje policial, sino de trabajarlos más como experiencias subjetivas, como producción del recuerdo de esa memoria colectiva de estudiantes y egresadas. Y así los trabajamos. Publicamos esos informes que tenían, digamos que la motivación de impulsar un proceso de reparación, de búsqueda de la verdad y de no repetición por parte de las autoridades de la universidad. Y bueno, este informe fue muy bien recibido en el sentido de que la universidad sabía que eso estaba pasando, sabía hace 20 años que eso estaba pasando. Incluso el profesor Gerardo Ardila ya estaba vinculado a una investigación disciplinaria por violencia de género anterior a la publicación de los informes. Se publicaron el primero en julio del 2020, el segundo en agosto y el tercero en septiembre. Y estos profesores, pues por supuesto que desarrollan, 2 de ellos, un proceso de defensa muy agresivo. Y ese proceso de defensa, en el caso del profesor Gerardo Ardila, fue denunciarme a mí, como yo hice la asesoría de los informes. O sea, el informe no es de mi autoría, es de una autoría colectiva de la Comisión Feminista y de Asuntos de Género, Las que Luchan, que es este colectivo estudiantil. Pero como yo serví de asesora de ellas para poder hacer esa documentación y el análisis etnográfico de esa documentación, me denuncian penalmente por calumnia e injuria ante las autoridades colombianas. Y el profesor Fabián Zanabria sale a medios de comunicación a decir que era un complot político, que era un ataque homofóbico en su contra, que las víctimas no existían, que eran víctimas falsas, inventadas, porque nosotros protegimos la identidad de las víctimas precisamente para evitar lo que terminó pasando conmigo. Y es que se desarrolla una persecución política en mi contra por parte de este profesor, ¿sí?, el profesor Fabián Zanabria. Y él es simpatizante de un movimiento político muy importante en este país, que incluso tiene la posibilidad de llegar a la presidencia en este momento. Y una parte, no todo, pero una parte de ese movimiento político apoya
a este profesor y empieza a desarrollar ciberviolencia en mi contra a través de redes sociales, incluso montajes donde me presentaban como una persona con intereses políticos oscuros, como parte de estructuras paraestatales del Estado, como parte de un complot político contra el candidato de este movimiento y montan, digamos que un discurso muy agresivo en nuestra contra, que incluso tiene efectos en mi vida laboral y en mi vida personal y en mi salud mental. Entonces, este proceso de persecución también se reflejó en un proceso de persecución judicial, es decir, fuera de la denuncia penal por calumnia e injuria que me hace el profesor Gerardo Ardila, el profesor Fabián Sanabria me interpone otra denuncia por calumnia e injuria y también pone ante las autoridades un juicio de tutela para amparar sus supuestos derechos al buen nombre y a la honra. Esa tutela falla a favor de él en dos instancias, es decir, dos jueces de la República afirman que las víctimas de violencia de género no podrían hablar públicamente de sus experiencias si no hay previamente un fallo condenatorio de un juez. Y esto, pues, francamente es muy grave porque condena al silencio a personas que afirman haber vivido violencias basadas en género. Y además condena a las defensoras de derechos humanos como yo a la inacción, porque consideran que los crímenes o los posibles delitos sexuales o la discusión sobre la sexualidad debe estar condenada al ámbito de lo privado. Entonces, por supuesto que esto es un retroceso inmenso frente a la jurisprudencia constitucional en Colombia y también frente digamos que a la jurisprudencia internacional, en la Corte Interamericana, frente a la protección del derecho a las víctimas de violencia de género, a las mujeres, a hablar públicamente de sus experiencias, de sus dolores, de sus temores, de lo que tuvieron que vivir. Y este hablar es un llamado al debate público y a hacerse responsables de esos problemas que no solamente atañen al sistema penal solucionar. Es decir, la sociedad en su conjunto no puede decir, si esto no lo soluciona un juez, si no hay una denuncia formal, entonces este problema pues no se soluciona. O sea, ya sabemos que el nivel de impunidad en países como el nuestro es muy alto y que desgraciadamente dejarlo exclusivamente al sistema penal la resolución de estos problemas es casi esperar que suceda un milagro. Entonces, nosotras no nos callamos, la juez me, me obliga a bajar mis publicaciones de internet sobre los casos y a no volver a pronunciarme sobre estas denuncias públicamente. Yo, digamos que obedezco parcialmente, borro algunos de mis trinos, pero yo sigo hablando del caso porque considero que es una censura y la censura está prohibida eh, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional. Entonces yo sigo ejerciendo mi derecho a hablar públicamente y a hablar en los medios, aunque mantengo, digamos que cierto cuidado hasta que el caso llega a la Corte Constitucional colombiana y allí recibo también el apoyo de la RIDAP para poder defender nuestra voz eh, y nuestra voz en el debate público, en el debate político. La violencia sexual no es un problema privado, es un problema que nace de la desigualdad de poder, es decir, que es un problema de la política. ¿Sí? Y la Corte Constitucional hace el mes pasado falla a mi favor, es decir, que tumba esos dos fallos previos de las jueces que me censuraron y efectivamente afirma que fue un ejercicio de censura. ¿Sí? Es decir, que estos profesores están utilizando las herramientas del Estado para buscar justicia, las están utilizando para continuar su ejercicio de violencia contra las mujeres y se enfocaron en mí, por supuesto, porque era, digamos que la voz pública
de esos informes que fueron construidos con las voces de muchas mujeres y con las experiencias de muchas mujeres y hombres eh, que pasaron por las aulas de la Universidad Nacional. Pese a que hemos estado enfrentando un año y medio de persecución judicial, de acoso judicial y de hostigamiento político muy fuerte, eh, este fallo, digamos, que alivió un poco la tensión, nos dio la razón frente al derecho a hablar públicamente de las experiencias de violencia de género, independientemente de que un juez no haya fallado y que no haya fallo condenatorio, porque protegió el derecho a la libertad de expresión de las víctimas, que es un derecho que no puede ser restringido eh, sin un test de proporcionalidad que evalúe efectivamente si se cometió un exceso en este derecho. Y después de hacer ese test de proporcionalidad, la Corte Constitucional llega a la conclusión que nosotros actuamos en derecho, que en ningún momento el derecho a la honra y al buen nombre de esa persona fue vulnerado. Es más, que es una persona que ha ocupado altos cargos en el Estado y que es un funcionario público que debe estar sometido al escrutinio de la ciudadanía y que su comportamiento puede ser puesto en cuestión a través del debate público y que él está en la obligación de tolerar este tipo de ejercicio ciudadano. Y además que el escracheo, digamos, virtual, que se desarrolló a partir de los informes por colectivos estudiantiles, por las feministas, a través de redes sociales que exigían justicia después de una situación de más de 20 años de impunidad, era un ejercicio legítimo en defensa de los derechos humanos. Entonces, este fallo viene como a empujar los procesos que se vienen desarrollando en muchas universidades de denuncia pública de profesores que todo el mundo sabe, ha visto, conoce, escuchó, que han cometido conductas indebidas de diverso tipo. O sea, no solamente son aquellas que llegan, digamos, al umbral de un tipo delictivo, sino que a veces con comentarios sexistas, misóginos, con prácticas de discriminación, eh, ponen a las mujeres en lo que ellos consideran que es su lugar, es decir, en un lugar de subordinación frente a los varones. ¿Sí? Entonces esta violencia tiene una utilidad, ¿sí? Y es la utilidad de perpetuar la supremacía masculina tanto en el ejercicio de la arqueología como en el ejercicio de la antropología, como en el ejercicio de la actividad y de la acción docente dentro de las universidades. Las universidades son escenarios de combate para las mujeres, el poder pasar por una carrera sin ser acosadas, sin ser abusadas sexualmente, sin ser consideradas secundarias dentro de su disciplina, es muy difícil. Pero sabemos que esto va a cambiar, lo estamos cambiando y estamos poniendo el cuerpo, no solamente el cuerpo individual, sino el cuerpo colectivo en ello. ¿Qué pasa ahora conmigo? Que tengo abiertas aún las dos denuncias penales por calumnia e injuria. Me llamaron a conciliar, es decir, estos delitos en el sistema penal colombiano son querellables. Quiere decir eso, que tú puedes llegar a un espacio que la fiscalía genera para que llegues a un acuerdo con la persona que te está denunciando, pero pues efectivamente, ¿qué acuerdo vamos a llegar? O sea, ellos quieren que yo me retracte de qué. O sea, si yo estoy señalando cosas que son verificables y ciertas, ¿cuáles son las cosas verificables y ciertas? Que hay 51 testimonios de personas que afirman que se sintieron vulneradas por comportamientos distintos de ellos. Y esto es comprobable, entonces no hay posibilidad de retractación. Estoy señalando un hecho. Ahora, la opinión que yo tengo de ellos está parada también bajo mi libertad de conciencia. Yo les creo a las víctimas y tengo el derecho a creer. ¿Sí? Entonces, creo que yo no quise conciliar, yo me negué a ser presionada para retractarme y ese proceso penal continúa abierto. Eh, y bueno, pues
vamos a ver hasta dónde el sistema judicial se presta para continuar haciéndole daño a las mujeres, acallando las denuncias y protegiendo personas que están siendo cuestionadas por comportamientos que deben ser cuestionados, que deben ser hablados públicamente, que deben ser repensados, ¿sí? Y cambiados. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, esa es nuestra experiencia desde Colombia. Y sé que no, mi experiencia no es la única, sé que otras profesoras han estado acompañando estudiantes que han vivido experiencias de incomodidad sexual de diversa intensidad y que ellas mismas están siendo acosadas en sus universidades y algunas de ellas están siendo despedidas por ese acompañamiento a la defensa de los derechos, particularmente de las mujeres. Eh, y bueno, vamos a seguir, o sea, no tenemos ninguna disposición al silencio, ¿sí? Eh, y este fallo de la Corte pues nos otorga razón. Así que las universidades deben ser lugares libres de violencia para todas. Muchas gracias. Cambio. Muchas gracias, Mónica, por contarnos tu experiencia y también por todo lo aprendido, ¿no? Estas experiencias que además han sacado, que podemos además relacionarnos con distintos casos que están ocurriendo en la actualidad. Entonces tenemos ahora a Marcela Poirier. Marcela, tienes la palabra. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias también al TAS y, bueno, y a Karina, Sofía y a Rida por hacer este conversatorio que es muy importante, ¿no? Porque una de las cosas que también mencionaba Mónica anteriormente era cómo es que estas violencias tratan de ser silenciadas, ¿no? Entonces, en mi experiencia propia, he sido censurada mucho por tratar de luchar por espacios libres de violencia. Entonces, tener un espacio como este que nos permite conversar sobre cosas que están pasando, cosas graves que están pasando, pues es reconfortante en el sentido de que tenemos este espacio, ¿no? Para las personas que no me conocen, yo soy Marcela Poirier, estudié arqueología y en realidad desde muy pequeña en mi carrera arqueológica iba viendo cosas y experimentando cosas que si bien lo que iba aprendiendo arqueológicamente hacía más que me enamorara más de la arqueología, pues a veces los contextos y los escenarios arqueológicos en los cuales he trabajado, pues, y bueno, y también mucho que ver también con las personas con las que estudié arqueología, creo que también han hecho, han formado un poco la persona que soy ahora en el sentido de que debemos hacer que la arqueología sea útil para la sociedad y que los conocimientos arqueológicos que vamos aprendiendo, ¿no? Sobre nuestros diversos pasados, pues que sirvan de algo en el presente, ¿no? Entonces quería comenzar con esa pequeña presentación y ese norte que me encamina a veces a mí de hacer de la arqueología algo útil, ¿no? Y ligado también a eso, uno de los últimos estudios arqueológicos que hice, que también guía un poco la trayectoria de mi lucha y la manera en la cual yo veo la arqueología, son los silencios, ¿no? Dentro de la arqueología, o cómo es que no contar todas las historias o seleccionar o manipular las cosas que pasaron en el pasado, ¿no? En cómo contamos la historia tienen un efecto, ¿no? Y siguiendo eso y rebotando un poco esa idea, mucho de lo que yo pensaba en mi lucha, que se los voy a tratar de resumir en un ratito, es las voces que hemos perdido dentro de la arqueología por las violencias patriarcales que muchas mujeres hemos sufrido, ¿no? Y esas voces sumamente valiosas, lamentablemente no las tenemos
como quisiéramos tenerlas en el recuento sobre nuestros pasados, ¿no? Entonces, creo que esa es una capa más de lo cual me parece que también debemos conversar en que esto tiene un efecto personal, tiene un efecto comunal, tiene un efecto social, pero también tiene un efecto en cómo es que contamos el pasado, ¿no? Porque no está completo el pasado sin las mujeres que abandonaron la arqueología por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, comenzando un poco con eso, como una pequeña introducción, pero hay varias cosas de las cuales me gustaría hablar hoy día, ¿no? Les cuento un poco de repente la situación en la que yo estoy metida, o en la cual me veo involucrada, como para también dar un contexto, y he escuchado a Mónica hablar y me he sentido también muy identificada con ella, ¿no? Y bueno, y antes de repente de hablar de eso, también extenderle un abrazo muy especial a Mónica por la lucha que ha hecho a nivel no solo colombiano, sino lo que ha significado para todas las mujeres y disidencias en la arqueología a nivel latinoamericano, ¿no? Me parece que ha sido una mujer sumamente valiente y ha abierto también el camino para que estas denuncias sigan, ¿no? Y que armar de valor, por lo menos a mí me ha armado mucho de valor la historia de Mónica, ¿no? Y de ver a alguien realmente tan comprometida con no solo cuidarse a ella y a otras personas cercanas a ella, sino también a estudiantes, ¿no? Pero bueno, un poco el contexto en el cual yo estoy siendo también demandada por difamación aquí en el Perú por mi activismo virtual, porque hemos estado, ¿no?, en tiempos de pandemia, por un docente de una universidad, ¿no? Y voy a decirlo de esa manera porque como estoy todavía en este juicio, mejor es simplemente dejarlo también un poco amplio, ¿no? Yo experimenté un acto de violencia de este docente en la universidad cuando yo era estudiante hace como 13 años, ¿no? Esta persona mostró una foto de una mujer semidesnuda en la clase y yo a partir de ese momento pues le comencé a temer bastante a este profesor. Y no solo eso, sino regresando también un poco a lo que mencionaba sobre las voces que hemos perdido dentro de la arqueología. Yo amaba y quería ser una arqueóloga que se dedicaba lamentablemente al mismo área de interés que este docente, ¿no? Entonces, yo siento que un poco de mis sueños iniciales dentro de la arqueología fueron rotos en ese sentido por miedo, ¿no? Me tuve que alejar de esta persona y lo hice, ¿no? Y agradezco que mis instintos me hayan llevado a eso en ese momento, ¿no? Y me parece también importante mencionar en este aspecto de que estoy siendo enjuiciada por difamación, me parece importante también mencionar, porque muchas veces, como Mónica también lo mencionó, ¿no? Hemos puesto un poco el cuerpo con nuestros nombres, con nuestros rostros, y la violencia judicial es un infierno. Se los digo porque estoy en la mitad del juicio y la verdad es que todos los días son un poquito de infierno, ¿no? Y todos los días en los cuales también nos dicen, no, el juicio se posterga 2 semanas más. Es un infierno eso y no se lo deseo a absolutamente nadie, ¿no? Pero una de las cosas que también he conversado con personas muy cercanas a mí es que muestran su preocupación por mí y dicen que esta violencia judicial me está afectando principalmente a mí, ¿no? Pero algo que yo he aprendido también en todo este proceso es que la violencia judicial no solo me afecta a mí, ¿no? Afecta también, como decía Mónica,
a la sociedad como un todo, ¿no? Pero también afecta a las personas más cercanas a mí, ¿no? A las personas que me acompañan, a las personas que tienen que escucharme descorazonada y con miedo de que no se va a hacer justicia, afecta a mi familia con las preocupaciones que ellos tienen hacia mí, ¿no? Entonces creo que también es importante contextualizar un poco la violencia judicial y verlo cómo es que afecta a diversas personas por más que tenga un nombre a quien están demandando, ¿no? Y similar a eso, algo que también me parece que es importante mencionar es que si bien un poco, por lo menos en el Perú, esto se ha vuelto bastante público, ¿no? Y mi nombre está, digamos, entre comillas, por todos lados, o la gente conoce la historia por la cual yo estoy pasando, pues también me parece importante recordar que yo no soy la única víctima, que hay muchas víctimas que por más que algunas sigan siendo anónimas, otras ya hayan dado su nombre, que ellas están ahí, que son personas reales, ¿no? Y que la violencia judicial, mal que bien, o sea, también nos afecta a ellas, ¿no? Y también creo que es importante siempre recordarlas. Yo siempre las llevo conmigo, ¿no? Pero yo no quiero, o sea, yo quiero justicia para mí, en mi caso en particular, acerca sobre esta violencia judicial que estoy recibiendo, pero también y sobre todo quiero justicia para ellas, ¿no? Algunas de las cuales conozco y otras que no conozco, ¿no? Otras que de repente ni siquiera han dado sus historias de manera pública, ¿no? Hay mucha gente que ha sido violentada por este docente, pero también por otros docentes dentro de la arqueología, ¿no? Y para mí yo nunca me olvido de ellas, ¿no? No, de repente no siempre hablo de ellas cuando hablo de estas cosas, porque cada uno tiene su propia voz, cada uno decide cuándo hacer pública. Llevo siempre conmigo y por ahí si es que me están escuchando, es un poco extraño, ¿no? Porque mi instinto es pedirles disculpas a ellas por la revictimización que están sintiendo ahorita, pero también debo recordar que la persona que está ejerciendo la violencia es otra, ¿no? Entonces, regresar a diferentes puntos a lo largo de los minutos que me quedan, pero también me gustaría hablar sobre muchas cosas que he aprendido en este proceso, ¿no? Yo llevo casi un año, un poco más de un año de repente activando en redes sociales, no solo contra este docente, sino más bien es con la estructura de la cual pertenece este docente, de la cual es violenta este sistema contra todas nosotras, ¿no? Contra las mujeres y contra las disidencias, como hablaba Mónica, ¿no? Pero sí quiero mencionar el aprendizaje que he tenido porque me parece que es muy importante, ¿no? Porque me ha ayudado a ver cosas de una manera diferente, ¿no? Algunas cosas han reafirmado mi lucha y otras cosas, pues, sí, me han roto el corazón, ¿no? Y una de las cosas más importantes que he aprendido, y esto creo que lo he aprendido mucho en conversaciones que he tenido con las personas más cercanas a mí que me han acompañado en todo este proceso desde el día 1, es encontrar una dualidad o entender que existe una dualidad o una de repente no solo dualidad, ¿no? Porque eso lo hace como de a dos, ¿no? Pero que hay espacio para múltiples sentimientos en todo este proceso, ¿no? Y una con la que me gustaría comenzar es esta idea de sí, una dualidad de soledad versus compañía, ¿no?
como Mónica también hablaba sobre cómo es que este proceso judicial y búsqueda de justicia ha afectado su vida personal, su salud mental, me ha pasado también a mí de manera similar, ¿no? Y regresando al punto de la soledad y la compañía, voy a aprovechar y hacer una crítica bastante fuerte acerca de el silencio que ha existido en el Perú dentro de la arqueología peruana ante temas de violencia. Y una parte de mí está realmente sorprendida con ese silencio, porque yo sé que a nivel latinoamericano existe mucha violencia contra las mujeres, existe mucha violencia de género, pero el otro día estuve viendo las cifras acerca de la violencia hacia las mujeres en el Perú, y ya en lo que va del año van 40.000 denuncias de mujeres que han denunciado violencia contra ellas, en lo que va del año, ¿no? Y estamos ya en mayo, ¿no? Entonces, esos números y la manera en la cual la violencia de género y la violencia hacia la mujer está tan naturalizado en el Perú, me hace pensar que esperaría más bulla al respecto, ¿no? O en todo caso menos silencio al respecto, porque esto es algo que pasa no solo dentro de la arqueología, no solo dentro de las universidades, es algo que pasa en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, esa es mi primera crítica en todo caso, pero regresando a esto de la dualidad de ese silencio, también he tenido que aprender y como les digo, con la ayuda de mis compañeras más cercanas, en entender por qué hay estos silencios, ¿no? No todo el silencio es igual, no todos los silencios son igual de violentos, ¿no? Hay mucho silencio por miedo, sin duda, de que vidas pueden estar, sus vidas pueden estar afectadas a nivel profesional, te pueden enjuiciar, ¿no? Y el sistema judicial es violento ya de por sí contra las mujeres, ¿no? Entonces, pero también hay mucho silencio cómplice, mucho silencio que las personas no quieren romper el status quo, cómo es que están funcionando las cosas, porque como funcionan las cosas, se benefician ellos mismos, ¿no? Como sus cuerpos no son afectados, o no son afectados tanto, ¿no? No sienten de repente la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero cuando las tocan a ellas, ahí sí, ¿no? Ahí sí hay que hablar, ahí sí hay que hacerlo, ¿no? Entonces también quisiera agregar cómo es que hay una interseccionalidad de violencia y hay interseccionalidad dentro de la violencia y hay interseccionalidad dentro del silencio, ¿no? Entonces aquí la crítica no es a las víctimas que no quieren salir y dar su nombre, sino es una crítica más bien al silencio cómplice, ¿no? Que hay mucho silencio cómplice dentro de la arqueología peruana. Y seguramente dentro de la arqueología latinoamericana y en general dentro de la academia, ¿no? Entonces, ese silencio a veces me ha llevado también a tener sentimientos de soledad, ¿no? Yo me acuerdo cuando todo esto estaba comenzando, cerca de hace como un año en el cual comencé a hacer activismo, yo me sentía muy sola y no entendía cómo es que la gente no podría levantar su voz y quejarse de algo que es tan grave como la violencia hacia la mujer, ¿no? Pero lo que me fui dando cuenta era de por qué existía ese silencio, ¿no? Y como les digo, ese silencio cómplice, ¿no? Y esa complicidad porque no quieren romper lo que conocen, no quieren que haya cambios porque se benefician también de ciertos tipos de impunidad, ¿no? Entonces, y también creo que hay un silencio que tiene que ver con no querer ver el tipo de violencia que existe, ¿no? Hay mucha gente que habla y dice, no han pasado estos actos de violencia porque yo no los vi, ¿no? Así como Mónica nos hablaba y nos decía, yo decidí
creerle a las víctimas, ¿no? Hay mucha gente que decide no creerle a las víctimas, ¿no? Entonces, y personas inclusive que se llaman feministas, ¿no? Entonces eso también es una crítica para las personas que de repente nos están escuchando, de que a veces simplemente porque uno no ha visto actos de violencia no significa que no hayan existido, ¿no? Y siguiendo con esto, lo del silencio y la soledad, yo me sentí sumamente revictimizada por el silencio dentro de la arqueología peruana. Y es una de las cosas que más me ha dolido en todo este proceso de activismo, ¿no? Porque la verdad es que el silencio ensordece a veces, ¿no? Y te deja en una posición en la que realmente crees que estás sola, ¿no? Y es tan ensordecedor que a veces no te das cuenta que sí estás acompañada, ¿no? Entonces ese proceso también de reflexionar sobre los actos y todo el proceso en general de lo que ha pasado nos ayuda a ver que hay complejidad en las situaciones, ¿no? Porque si bien no he sentido el apoyo de la arqueología peruana hacia mí y hacia las víctimas, o a las otras víctimas, ¿no? Creo que también ha habido un movimiento internacional, que lo podemos ver aquí en este momento, en este conversatorio, pero también ha habido un movimiento feminista muy grande en el Perú que ha salido a apoyarme contra esta violencia judicial que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, ha habido esa dualidad en los que muchas veces me he sentido, digamos, capaz totalmente abandonada y otros momentos en los cuales me ha sorprendido cómo es que se han movido las feministas dentro del Perú, ¿no? Y algo que también quiero mencionar en cuanto a la compañía y un poco también a las razones por las cuales yo he activado y he sido activista de la manera en la cual lo he sido, es por las estudiantes actuales, tanto de arqueología como de la universidad en general, ¿no? Hay estudiantes que también están siendo criminalizadas a su manera dentro de la universidad por pedir espacios libres de violencia, ¿no? Entonces, están tratando de silenciarnos de diferentes frentes, ¿no? Dentro de la universidad amenazando a estudiantes de que van a perder un ciclo porque están activando en redes sociales pidiendo que agresores no sean profesores, y están en todo su derecho de pedir eso, en todo su derecho, y pueden pedirlo de la manera en la cual ellas quieran pedirlo, ¿no? Y hay un silenciamiento y una censura más, afuera de la universidad, ¿no? Que es el judicial que yo estoy sufriendo. Y menciono también a las estudiantes porque son maravillosas las estudiantes en realidad. Yo cada vez que hablo con ellas o cada vez que planeamos algún tipo de activismo en conjunto, aprendo muchísimo de ellas, ¿no? De su fortaleza, de su dedicación, de luchar no solo por ellas, sino por todas las personas que pasan por esa universidad, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? No solo ha sido el silencio de la arqueología peruana, sino también hay mucho silencio universitario, ¿no? Y con eso quiero agregar algunos datos nomás. Y por ejemplo, la SUNEDU, que es la Superintendencia de Educación Superior en el Perú, sacó un informe, ¿no? Hace poco, y mencionaba que de cada 10 denuncias que hay de hostigamiento sexual dentro de las universidades, 6 son a docentes, ¿no? Entonces esto claramente no solo pasa en el ámbito arqueológico, pasa en otros ámbitos educativos. Ahora está ya desde hace varios años, ¿no? Con estas ideas de enfoque de género dentro de los estados, ¿no? De las naciones. Perdón. Se habla mucho de la equidad
entre mujeres y hombres dentro de la educación, ¿no? Pero el que exista tanta impunidad dentro de las universidades hacia temas de hostigamiento sexual no permite que haya una equidad en la educación. Porque como mencioné antes, hemos perdido voces dentro de la arqueología, ¿no? También estamos perdiendo voces dentro de otras disciplinas. Mucha gente deja de estudiar las carreras que quieren, ¿no? Como Mónica también mencionó, mucha gente estaba interesada en arqueología y se pasó a antropología social, ¿no? Entonces, hay un problema muy grande de impunidad y de silencio. Y a veces me cuesta entender por qué, ¿no? Me cuesta entender que no haya más gente dentro de la universidad que se levante y que diga, ¿sabes qué cosa? Esto está mal. Yo también he sentido, por ejemplo, cuando comencé a activar con las estudiantes, yo me ponía a pensar, ¿quién las está guiando a ellas? ¿Quién las está cuidando a ellas? Y no es como para minimizar que ellas se puedan cuidar solas, porque de la manera en la que se organizan y se activan, como les digo, yo he aprendido un montón y las chicas son maravillosas, ¿no? Pero ¿quién las estaba apoyando dentro de la universidad? Nadie. Nadie. No había una Mónica Godoy, digamos, en esta universidad que dijera, yo las voy a apoyar. Entonces yo sentía una responsabilidad moral en la cual yo decía, va, ellas están en peligro porque no pueden hablar mal de esta universidad, porque también pueden ser sancionadas por eso. Entonces yo como exalumna dije, va, yo no puedo dejarla sola, no quiero dejarla sola. Alguien debe luchar a su lado y pedir y exigir espacios libres de violencia, ¿no? O sea, yo a veces me pongo a pensar otra vez, ¿no? Me sorprende a veces el silencio, ¿no? Porque yo realmente siento que si se hablara, o sea, no necesariamente si es que estoy, a ver, hay un micro activado y me sale el eco. Ya. Yo siento que a veces la fuerza está en los números, ¿no? En las que, no sé, o sea, pongo otro ejemplo, ¿no? Una organización internacional de derechos humanos me está apoyando un poco en mi caso, y con la mujer con la que hablé me dijo, eres una heroína por lo que estás haciendo. Y eso un poco me chocó al comienzo porque yo me puse a pensar, toda mi vida me han hecho creer que los cambios no pueden venir de la manera en la, o sea, como que tratando de patear puertas o gritando, ¿no? Que así no se hacen los cambios, ¿no? Y por el otro lado tenía esta mujer que me estaba diciendo, esta señora que me estaba diciendo que que soy una heroína, ¿no? Pero yo me puse a pensar también en qué implica ser heroína, ¿no? Y por qué necesitamos heroínas o héroes, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, yo siento, si todos hacemos lo correcto, si todos hacemos lo correcto, no habría necesidad de poner el cuerpo, ¿no? Entonces también, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad como un todo con su silencio en estas situaciones? En mi situación personal con el abuso y la violencia judicial, en el caso de Mónica, ¿no? Y en el caso de tantas víctimas, ¿no? Que a veces nos olvidamos que simplemente porque son anónimas, pensamos que como que se nos ha repetido tanto este discurso patriarcal que el anonimato no sirve, ¿no? Que realmente no están ahí, que son unas mentirosas, que no hay víctimas, ¿no? Es un discurso que yo escucho mucho del otro lado en este juicio, ¿no? Pero sí existen, tienen nombres, tienen una vida, tienen dolores, ¿no? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad dentro de la arqueología, tenemos una responsabilidad dentro de las universidades y la academia, si es que seguimos siendo parte de ellas, pero también tenemos una responsabilidad como gente que vive en una sociedad, ¿no? Porque yo realmente creo que sí, que las violencias todas están conectadas,
¿no? Las opresiones todas están conectadas, ¿no? No solo es una violencia patriarcal, es una violencia patriarcal capitalista, ¿no? Donde algunos cuerpos valen más que otros, donde algunas historias valen más que otras, y eso no es cierto, ¿no? Las personas experimentamos violencia a diferentes niveles, pero todas esas violencias están conectadas, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera también hacer es un poco un llamado a no olvidarnos, ¿no? Que de repente muchas de estas historias tienen nombre y apellido y tienen un rostro porque alguien tuvo la valentía de hacerlo o alguien estaba simplemente y ya no toleraba más y por su personalidad decidió levantar la voz de tal o cual manera, pero hay personas detrás. Y no me refiero a detrás como menospreciando, ¿no? Sino hay víctimas reales en todos estos asuntos y vidas que han sido afectadas, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante recordar eso, ¿no? Que si bien no conocemos a las personas que han sido víctimas, si bien no conocemos sus nombres, no conocemos sus rostros, existen y tienen historias, ¿no? Y necesitan también de nuestro apoyo, ¿no? Yo, como les decía, encantada estoy de recibir el apoyo internacional de la comunidad arqueológica de la manera en la cual la he recibido. Estoy encantada, entre comillas, nuevamente, de recibir el apoyo feminista que he recibido. Pero también debemos pensar como un movimiento, cómo hacemos para brindar el apoyo más allá de las personas que conocemos su nombre y conocemos sus historias, ¿no? ¿Qué podemos hacer como un movimiento feminista dentro de la arqueología para cuidar, para proteger, para ayudar a sanar a las personas que han sufrido en todo este proceso, ¿no? Entonces eso de repente también es no solo una crítica, sino y una autocrítica a veces, porque todo esto yo también lo he tenido que ir aprendiendo. Uno no nace activista, ¿no? No nace entendiendo todas las cosas referentes a la violencia de género, es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero sí quisiera agregar una capa más en esta conversación de cómo es que el apoyo a las personas que son visibles es crucial, ¿no? Porque son batallas grandes, mediáticas y todo, pero también hay personas que necesitan nuestro apoyo de diferentes maneras. Y yo no tengo todas las respuestas, claramente, ¿no? Creo que nadie las tiene, pero creo que en comunidad podemos encontrar maneras en las cuales podemos apoyar a las víctimas de una mejor manera, ¿no? Y creo creo que el movimiento feminista está encontrando maneras de hacerlo poco a poco, ¿no? Y creo que ahí voy con otra cosa que se me ha ocurrido o que he ido aprendiendo y que me ha sido difícil aprender, ¿no? Que es o sea, yo venía con estas ideas de yo quiero cambio ahorita. Y el cambio que yo quiero ahorita es porque es incomprensible para mí que exista tanta impunidad con este tema de la violencia de género, ¿no? Violencia hacia las mujeres. Y quiero el cambio ahorita, porque ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto y que, como también decía Mónica en su caso, ¿no? Ciertos agresores han sido agresores durante años, de años. ¿Por qué han sido permitidos seguir teniendo víctimas? ¿No? Entonces, yo quería el cambio en ese momento, ¿no? Y mucha de mi vehemencia venía ahorita quiero el cambio, pero los cambios demoran, lamentablemente, ¿no? Y uno lamentablemente tiene que encontrar un lugar de paciencia en su corazón y en su alma para poder lidiar con los cambios que demoran en nuestra sociedad. Y creo que en un conversatorio sobre arqueología feminista y que estamos criticando la violencia patriarcal, creo que igual todos sabemos que los cambios en la sociedad no vienen, lamentablemente a veces vienen lento, ¿no? O sea, ya esto es una historia un poco más personal. Mucha gente a lo largo de mi vida también me ha dicho como que los cambios no son posibles, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar el sistema capitalista? ¿Cómo vamos a cambiar la violencia patriarcal, ¿no? Mucha gente que no tiene esta idea
de que las sociedades cambian y que pueden cambiar para bien. Y creo que eso también está relacionado en cómo enseñamos historia, ¿no? Pero ya en otra oportunidad podría darles más sobre mis opiniones acerca de cómo se enseña historia. Pero creo que está ligado, ¿no? O sea, creo que la arqueología, una de las cosas más lindas que yo he aprendido de la arqueología es que los cambios son posibles, ¿no? Lo vemos en el registro arqueológico. Vemos cómo cambian las sociedades, ¿no? Entonces, tener eso en mente también me ha ayudado a veces a encontrar paz y decir, va, es una lucha larga, ¿no? Y es una lucha que va más allá de mí, va más allá de Mónica Godoy, va más allá de las personas que tienen nombre y apellido, ¿no? Los cambios vienen de todos y todas, ¿no? Y yo sí realmente creo que los cambios son posibles, ¿no? Entonces, como para ir cerrando con la idea, debemos seguir resistiendo, debemos seguir acuerpándonos juntas y juntes, ¿no? Porque los cambios sí son posibles. Demorarán algunos más que otros, pero son posibles, ¿no? Y, y nada, muchas gracias nuevamente por el espacio, muchas gracias por el apoyo que he sentido de las personas que están aquí presentes hoy día y que han estado presentes también desde el comienzo, ¿no? Y nada, ánimos, ¿no? A veces me es difícil darme ánimos a mí misma por la violencia judicial que estoy viviendo, pero creo que la esperanza de que podemos luchar por espacios libres de violencia y conseguirlos es algo que me motiva todos los días para seguir con eso, ¿no? Entonces, ánimos, fuerza, abrazos, resistamos y abracémonos y acuerpémonos juntos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Mónica. Bueno, las invito también a todas que se vayan acuerpando ahí también para que conversemos un poco sobre todo lo dicho acá, ¿no? que ha sido un montón. Voy a invitar a Patricia Ayala, a Carla Jaime, a Paulina Álvarez y a Marianela Gamboa, que se sumen también a esta conversa. Pueden prender sus cámaras y sus audios. Quisiéramos, en línea de la conversación que nos vienen a proponer Mónica y Marcela, contar también un poco una experiencia que nosotras iniciamos también durante pandemia, en donde necesitábamos hablar, y fue ahí donde surgió un poco la colectiva RIDAP, en la necesidad de querer encontrarnos y hablar sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasó, sobre lo que nos sigue pasando. Y de esa experiencia nació el podcast Mujeres y Disidencias en la Arqueología Sudamericana. Es un podcast que también se nutrió de otras experiencias de compañeras que no necesariamente atravesaron la arqueología como espacio de formación, pero que también podían transitar con nosotras la experiencia de poder animarse a contar. Y a diferencia de la situación de Mónica y de Marcela, un poco lo que imaginamos ahí, también sabiendo, digamos, que no podíamos enfrentarnos a esa violencia patriarcal porque podíamos correr también el riesgo de la judicialización, elegimos un lenguaje creativo distinto, que se puso de manifiesto en ese podcast, ¿no? En donde cada una compartió, y bueno, invito a Carla, que la estoy viendo ahí, que nos cuente un poco, también a las otras compañeras, para ir cerrando, y también conversar en relación a toda esta experiencia movilizadora que nos trae Mónica y Marcela, que nos están enseñando, y con ellas estamos aprendiendo a caminar sobre este ámbito de la violencia judicializada en los espacios académicos y científicos que no habíamos visto de esa manera, y por esa razón decidimos traer este tema
urgente a este conversatorio. Carla, te veo allí. Hola Karina, hola a todos. Bueno, he preparado unas pocas palabras para unirme a las reflexiones que se vertieron en el conversatorio. Y bueno, solamente decir que en nuestra formación antropológica y arqueológica, en esa formación nos permite analizar las relaciones entre el género, el poder y la ciencia a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, nos damos cuenta que existieron voces que durante la historia fueron calladas, nombres que fueron olvidados y protagonistas que pasaron de un papel principal a un papel secundario. Y aunque cada uno de estos temas requeriría un análisis más profundo, en este conversatorio nos hemos reunido para estrechar lazos de solidaridad por aquellas mujeres que en silencio tratan sobre todo de ignorar miradas indiscretas, comentarios machistas, insinuaciones de colegas y amigos, propuestas indecentes, enmarcadas todas en jerarquías de poder. Muchas de esas jerarquías se reproducen en la universidad. Y creo que nosotras debemos intentar cambiar esa realidad y por ese mismo sentido voy a hablar a partir de ahora en un femenino inclusivo. Y yo creo que todas nosotras que enseñamos en universidades, sin importar dónde sea esta universidad, estamos inmersas en estructuras patriarcales que significan para nosotras una lucha cotidiana. Y yo creo que aquí nuestra lucha comienza en las aulas. Enseñar a nuestras estudiantes que la producción de conocimiento académico durante siglos estuvo asentada en principio en privilegios de clase, en privilegios de género, de raza, etnicidades o cualquier otra categoría que queramos emplear. Y que los textos que leemos y aceptamos, muchos de ellos como conocimiento científico durante décadas, estuvieron escritos en su mayoría por hombres. Entonces, nosotras deberíamos, como profesoras que enseñamos en estas universidades, pensar en cómo elaboramos nuestros programas, pensar en cuántas mujeres leemos, en cuántas mujeres citamos, en cuántas autoras del sur global forman parte de la literatura que nosotros damos a nuestras estudiantes para que lean, y cuántas de ellas son mujeres indígenas o representan una clase obrera o son hijas de inmigrantes. Y creo que todo eso es parte de un motor de cambio de todas esas relaciones de dependencia y jerarquías formales e informales, tanto dentro de proyectos como dentro de nuestras instituciones. Y para luchar contra todos estos temas que nosotros estamos pensando, creo que es muy necesario crear entre nosotras códigos bastante claros de ética en contra de, especialmente en contra de toda la violencia y acoso sexual, y que en nuestros proyectos muchas acciones, comentarios, etcétera, no deben repetirse. Y para eso están los protocolos, cosa que no existan malos entendidos y que nosotros podamos sembrar o crear esas líneas, ¿no? Donde nosotras podamos decir, hasta aquí nosotras vamos y estas cosas no se permiten en nuestros proyectos. Y yo que investigo en la Amazonía, a veces me pasa que cuando digo no se permiten alusiones
sobre el cuerpo de una mujer, no se permiten que se moleste a las estudiantes de arqueología. A veces veo las caras de los mismos trabajadores que durante años trabajan conmigo y me miran y me dicen, pero ¿por qué no? Y digo, simplemente porque eso no se permite, y creo que es parte de hacer entender ese diálogo, de que a nosotros es importante que nosotros dejemos marcadas nuestras fronteras, que marquemos justamente cómo nos gusta hacer arqueología, cómo nos gusta estar en crear esos espacios seguros de los que hablamos tanto en la academia como en los trabajos de campo. Y creo que para eso los protocolos donde nosotras decimos que es permisible y que no es permisible dentro de nuestras universidades y proyectos es muy importante. Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias por tu reflexión, es muy importante. Voy a invitar también a Paulina, que también, así como Carla, no había dicho, Carla es profesora de la Universidad de Bonn, ¿no? Originariamente proviene de Bolivia, hace mucho tiempo que trabaja en Bonn. Te agradecemos un montón también la conexión por la diferencia horaria que tenemos con Sudamérica. Muchas gracias, Carla. Y voy a invitar a Paulina. ¿Estás por ahí, Paulina? Paulina, que desde México también nos acompaña, que también fue parte importante de ese podcast que empezamos a imaginar. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, ¿cómo están, compañeras? Antes que nada, quería agradecer una vez más este espacio en el que nuestras palabras circulan para que podamos escucharnos en algo así que me imagino como un telar de nuestras voces, todas anudadas. Y no solo por la invitación, sino por el trabajo de organizarlo que bueno, agradecerlo también profundamente. Hay dos cosas que en cortito espacio y muy rápido y sintéticamente quería compartir. Primero, en este tiempo que me toca, primero la lucha de las compañeras que me antecedieron en la palabra. Mónica, Marcela y todas las demás que están por ahí y por distintas razones no pueden tomar la palabra. Agradecer la valentía de resistir, de denunciar, de aguantar la reacción en sus propios cuerpos con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con todos los costos que nos han contado, aún sabiendo el uso que estos patriarcas académicos y disciplinarios hacen de su red de aliados y de la justicia misma en sus alianzas, que a veces esas alianzas llegan hasta confundirse con las estructuras mismas de los estados, ¿no? Como nos contaba Mónica. Hay esa textura académico-estatal que es lo que nos violenta de alguna manera. Toda mi admiración para ellas. Cuando esa maquinaria, me tocó a mí enfrentar esa maquinaria, se puso en mi contra y me empujó de la carrera que había elegido siendo niña y la que había abrazado con mucho amor, me expulsó, tuve mucho miedo, decidí no seguir la vía judicial porque me asustaba profundamente, no lo llevé a las últimas consecuencias, me sentía sola, me sentía débil. Por eso me parece que lo que han compartido con nosotras es fundamentalmente una pedagogía de lucha, no hacia nosotras, sino también las que nos siguen, las que vienen después. Por otro lado, y ligado a lo anterior, no solo miedo fue lo que sentí cuando me tocó a mí experimentar toda esa violencia, sino también sentí mucha vergüenza, y quiero detenerme ahí en el tema de la vergüenza, porque es un sentimiento que desde chiquititas se nos inculca para que aprendamos a ubicarnos. De nuevo, decían por ahí que nos pone en nuestro lugar, y nos hace creer que el desajuste es nuestro, de nosotras solas individualmente, y ese pudor de hablarlo con otras finalmente es lo que crea este silencio que todo el tiempo estamos refiriendo acá, ¿no? Ese pudor en el que solas, de alguna manera y calladas, terminamos participando en lo que es el encubrimiento de esas violencias que hemos padecido y padecemos y que son sistemáticas, ¿no? Y termina poniéndolos a salvo a ellos, a los perpetradores, que no tienen nunca ningún pudor
de andar por ahí sembrando rumores, difamándonos, burlándose, desautorizando, refiriéndose de todas y revictimizándonos a nosotras. Todo esto para decir lo que para mí ha significado esta construcción de la colectiva feminista de la RIDAP y lo que significó poder escuchar nuestras voces en el podcast, ¿no? A mí me permitió saber que no me pasó a mí sola, que no hay por qué sentir vergüenza, que sí, con la palabra podemos compartir la rabia, podemos compartir nuestra indignación, podemos al menos empezar a dejar de sentirnos solas y débiles, y que en esas sensaciones ellos terminen beneficiándose de ese silencio. Para mí hoy, hablar acá, en lo que es una reunión arqueológica, en que participo por primera vez después de que hace más de 15 años fui expulsada de la disciplina, me hace saber que ese señor que me tocó a mí y todos sus aliados no me quebraron, y tan no me quebraron que hoy desde un espacio institucional estoy intentando pensar la relación entre la arqueología y el poder, y que es justamente en estos espacios que construimos entre nosotras, para nosotras, que nos hacemos fuertes. Por todo eso, muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias también por la valentía. La voy a invitar, no sé si está por ahí Patricia Ayala. Patricia, que nos está Hola, Karina. acompañando desde Sí, Chile. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Karina. Hola a todas. Realmente es una alegría y un privilegio estar acá. Quiero en primer lugar agradecer a Marcela, a Mónica por contarnos sus experiencias. Y bueno, hablando de silencios, pensaba, ¿no?, en como decía Marcela, que hay distintos tipos de silencio, de esos silencios que nos afectan, que nos duelen, que nos han hecho vivir esta sociedad dentro de un patriarcado que no ha hecho otra cosa que afectar y violentar a las mujeres, ¿no? Pero al escucharlas a todas ustedes y también al formar parte de la colectiva feminista de la RIDAP, pensaba también que hay otro tipo de silencios, ¿no? Y el silencio al que me refiero en este minuto, por lo menos, es un silencio más bien que surge desde el conmoverme, ¿no? De estar conmovida, de estar agradecida por contar con este cuerpo de mujeres con las cuales podemos conversar, con las cuales podemos intercambiar y también podemos expresar y hacer sentir todo lo que nos ha pasado en el hecho de ser mujeres y vivenciar esto desde nuestras disciplinas, desde la arqueología. Yo soy boliviana y al decir eso quiero, como Carla, ¿no? Compartimos eso con Carlita, pero el ser boliviana para mí ha sido también un camino muy fuerte, ¿no? Porque Bolivia, al igual que Perú, es un país que evidencia una violencia hacia la mujer tremenda. Los índices de violencia son muy fuertes, muy grandes, de todos los días, de todo el rato. Entonces, para mí, este camino de reflexiones desde la arqueología, desde este nicho que he elegido para pensar, para reflexionar y para transitar durante esta vida, me han permitido también reflexionar a otros niveles. O sea, lo que escucho hoy día, por ejemplo, no, tan pronto terminemos de hablar, terminemos este conversatorio, lo voy a compartir como lo he estado haciendo con mis hermanas, con amigas, tanto de acá de Chile, de Bolivia, de otros lados, porque son todas mujeres que viven la violencia, ¿no? Lo he conversado con mi mamá, con mis tías, y algunas me dicen, no, pero no podía creer que en la arqueología, que entre los profesores pasara esto. Pensábamos que nos pasaba a nosotros nomás, ¿no? Entonces, creo que es importante, algo que mencionaba Marcela también y que también lo mencionó Mónica, que todas estas reflexiones salgan de la academia, ¿no? Es importante que las conversemos entre nosotros, que apoyemos a las estudiantes, a los estudiantes, a todos, y que vayamos
conversando sobre lo que nos pasa, pero es importante sacarlo de la academia también, o sea, mostrar que esto se está dando en este contexto, pero no sé, yo lo veo en el trabajo, por ejemplo, diario con mis hijos, ¿no? Como yo como mamá, y a mí eso me animó a hacer el podcast y estar formando parte de eso, ¿no? Como yo como madre de dos niños puede, desde lo que estoy viviendo en la arqueología y lo que estoy viviendo en el cotidiano, acompañarlos a ellos para que crezcan en una sociedad y que sean hombres en algún momento en que no generen violencia hacia la mujer, porque vengo de un contexto social en el que he visto violencia hacia la mujer en todos los sentidos. Entonces la verdad es que agradezco mucho este espacio y quiero retomar esa potencialidad del silencio en términos del conmover. Y quiero también criticar y estar en contra de ese silencio que ayuda a reproducir estas violencias. Y me parece que el podcast, el pequeño aporte que hicimos tiene que ver con eso, ¿no? Con sacar la voz, que a veces eso es complejo, ¿no? Animarse a hablar, a expresar lo que le está pasando, a dolerse con lo que le está pasando, y es algo que también de alguna forma ahora estoy conversando con los estudiantes que tengo en la universidad, que están muy, muy claros de todos estos temas. A veces pareciera que tienen una claridad muchísimo mayor. Yo digo, pucha, yo a esa edad no estaba ni pensando estas cuestiones, qué horror. Pero bueno, ahí acompañando todo lo que se pueda y también aportando un poquitito desde la reflexión de la disciplina y de cómo conectar, ¿no? Lo que nos está pasando a nosotros desde este nicho de pensamiento y mostrarlas a la sociedad, porque a veces siento que la arqueología y lo que hacemos y lo que nos pasa y lo que nos duele de la arqueología también se queda muy entre nosotros. Creo que hay un trabajo importante que hacer para sacarlo, ¿no? Sacar este dolor y ver también que en campos como este que han sido súper romantizados, o sea, yo no sé si es muy raro encontrarse en un grupo de personas, es muy raro encontrarse con alguien que no haya pensado alguna vez lo lindo que es ser arqueólogo, lo romántico, que, ay, yo quiero ser arqueólogo y demás. Entonces, este tipo de reflexiones y lo que también pasa dentro de la arqueología y desromantizar y desestereotipar lo que es la arqueología también y lo que nos pasa en esta disciplina, creo que es parte de este rol para luchar y para pelear en contra de la violencia, ¿no? De esta violencia patriarcal que nos ha dolido todos estos años. Así que les agradezco muchísimo, gracias por compartir su experiencia con nosotros y sobre todo gracias también por la contención que tenemos todos los días aquí en la colectiva de la RIDAP. Un abrazo grande. Gracias, Patricia. Muchas gracias. La voy a invitar a Marianela, no sé si está por ahí Marianela, y después invitarlas a todas las compañeras acá presentes para que nos vamos despidiendo y decir algunas últimas ideas. Marianela, ¿estás por ahí? Sí, hola Cari, hola a todas. ¿Me ¿Cómo escuchan estás, bien? Marianela? Emocionadísima. Es como muy difícil hablar sin la emoción que genera escuchar a personas tan valientes como Mónica, Marcela y todas las compañeras que fueron hablando y las que estamos aquí, seguramente las que están escuchando desde el otro lado, que han atravesado situaciones de violencia en este espacio que nombramos como academia, que nombramos como universidad, arqueología o alguna de las disciplinas en donde nuestros cuerpos han sido objeto de violencia. Y pensaba en lo difícil que me es a veces ser esperanzadora, pero creo que el conversatorio me dio un poco de eso y quería rescatar la emoción del afecto que nos toma y nos duele en el cuerpo y en el territorio también, como sobrevivientes de violencias, de prácticas de violencia. Y retomar un poco lo que decían las compañeras sobre el silencio. Pienso que lo que estamos haciendo aquí y lo que hemos hecho con el podcast y lo que venimos haciendo y tejiendo
nuestras voces, como decía Paulina, es un proceso de descolonización del silencio que tiene una larga historia, pensando en cómo se ha forjado un silencio histórico en nuestros cuerpos y en los espacios que habitamos, y que ya no queremos seguir cargándolo, y que lo estamos pasando por un tamiz para poder encontrarnos en ese proceso de escucha y de nombrar, ¿no? Como en el nombrar la violencia hemos podido encontrar formas de sanar y de cuidarnos entre nosotras. Y la escuchaba a Mónica en esto de que hace más de 20 años que ella viene escuchando relatos y palabras y voces de otras compañeras, otras estudiantes que han vivenciado la violencia, y pienso que eso es una praxis feminista amorosa, que tiene un largo proceso muy continuo, y que a veces lo hacemos de forma inconsciente, y que a veces llega el momento en el que lo podemos hacer consciente, ¿no? Y creo que estamos transitando eso juntas, como colectiva de la realidad, en donde aparecen los afectos, ¿no? Mónica decía, la indignación de ver que tras 20 años eso seguía pasando. Entonces, como pensar lo importante que se germina también en el silencio y en la escucha, que es lo que nos da espacio para después hablar colectivamente, encontrar comunes en los dolores, reconocernos y poder gritar juntas, que es cuando se hacen oíbles nuestras voces. Y eso es como lo que tal vez acarrea la potencia de la transformación política que nos estamos proponiendo, porque en algún punto estamos asumiendo que es posible y es deseable y es potente, ¿no? Transformar la realidad para vivir no solo en espacios y academias libres de violencia, sino vidas libres de violencia, todas nuestras vidas libres de violencia. Dice Marcela en un momento que, bueno, que esta idea de cambiarlo todo y que el cambio sea ya, ¿no? Yo también a veces comparto esa sensación de, bueno, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando? Y bueno, no, ese cambio va a ser gradual, pero se están dando, y los cambios los vemos sobre todo en nosotras. Yo creo que el cambio más grande es ese, cuando nos vemos que podemos contar, que podemos decir, que ya el miedo no es más fuerte que el dolor, ¿no? Porque yo creo que van de la mano esas emociones, el miedo, el dolor, la injusticia, la incomodidad, pero también la confianza en la otra que se teje cuando empezamos a hablar. Ayer escuchaba un fotograma de una ecuatoriana, Isadora Romero, que decía, contar es una forma de resistencia a los grandes borrones del mundo. Y creo que bueno, es un poco el podcast eso, ¿no? Un espacio de hacer la resistencia a esos grandes borrones que nos ha dado el mundo de la arqueología y de la disciplina antropológica, y que si hay otras que están sintiéndose como nosotras, que tal vez lo que las puede orientar es la sensación de incomodidad que sentimos en el cuerpo cuando habitamos espacios de violencias y espacios patriarcales y capitalistas y coloniales y extractivistas que nos arremeten contra el cuerpo. Sentimos incomodidad, y esa incomodidad compartida creo que es la que nos hace encontrarnos con otras, y las que nos permite integrar el dolor, el silencio, la resistencia, para asumir que podemos con otras transformar un poco nuestra realidad. Así que pensaba en eso, en que el podcast es un espacio de transformación, sobre todo para nosotras, y que eso va a cambiar el resto. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias. Y las invito a las demás, a Mónica, a Marcela, a Sofía, que están por ahí, y a las demás compañeras que están presentes acá en esta sala. La veo también a Claudia Núñez. Me gustaría escucharlas, alguna, Marcela y Mónica, si quieren decir algunas palabras también y recuperar también lo que han dicho aquí las compañeras. Y ya nos vamos despidiendo. La idea es despedirnos con un pequeño fragmento de esos podcasts, invitar a todas las compañeras, compañeros que quieran sumarse a una nueva edición de la serie de podcasts que pensamos grabar durante el año, compartiendo también esa experiencia que venimos tejiendo,
que es otra manera de nombrar, y nos vamos a ir también con un pequeño fragmento del podcast que se grabó durante el 2020. Marcela, Mónica, algunas palabras, Sofía. Bueno, yo quisiera decirles que ese miedo que tenemos de enfrentar ese sistema de injusticia, de silencio, de marginación, está volviéndose el miedo de ellos. Es decir, esa agresividad, esa necesidad de acallarnos, esa necesidad de no dar un debate público y esconderse tras denuncias falsas de injuria y calumnia, es su miedo, porque están perdiendo poder. Entonces, ellos están asustados, nosotros no tenemos nada que temer. Nosotras hemos actuado correctamente, hemos actuado en defensa de nuestros derechos, hemos actuado con la verdad. Aquí los asustados deben ser ellos, ¿sí? Y estoy segura que ese comportamiento de arrogancia, de violencia, de persecución, de hostigamiento hace parte de su temor, del temor de que les lleguen las cuentas de todo lo que han hecho durante tanto tiempo. Entonces, bueno, compañeras, las abrazo, me conmueve mucho escucharlas. Quiero decirles que ya cambiamos, o sea, ese mundo se cambia ya cambiando, y creo que hemos cambiado nosotras y hemos cambiado también alrededor de los espacios donde nos movemos, hemos ido generando esa influencia para el cambio y para tener mundos más justos para nosotras. ¿Sí? Un abrazo a todas y bueno, pues seguimos acompañándonos y acuerpándonos en esta resistencia. Un abrazo. Gracias. No, yo solamente me queda agradecer. Creo que es agradecerles estos testimonios, que sí, creo que es una pedagogía de la lucha, de la resistencia, y me ha conmovido mucho de distintas maneras, y eso. Sí, y yo quisiera agregar y el agradecimiento a este espacio, a las compañeras de RIDAP, pero también a todas las compañeras que siempre han estado ahí, ¿no? Y creo que en cada una de nuestras historias, creo que hemos tenido algún tipo de acompañamiento, ¿no? Que nos han hecho resistir y que nos han hecho más fuertes y que nos han hecho también permitirnos estar en un lugar donde nos damos cuenta que no solo estamos luchando por nosotras y por nuestras compañeras, sino que estamos luchando por todos y todas y todes, ¿no? Y también, igual que Sofía, agradecer porque me he sentido muy segura compartiendo mi historia con ustedes, y eso es muy importante porque no siempre me he sentido segura en otros espacios, ¿no? Nada, y también terminar con ese sentimiento que creo que de repente todos estamos compartiendo ahorita de esperanza, ¿no? De que sí, en efecto ya ha habido cambios, ¿no? Y tiene que haber más cambios, ¿no? Y como vimos también en el chat, tener la paciencia un poco de que los cambios son graduales, pero que no debemos tenerle tolerancia a las violencias, ¿no? Y creo que cada vez nos hacemos más fuertes también en comunidad, y sí, también todavía tenemos cosas que aprender, pero es bonito también esa sensación de aprendizaje y aprenderlo con personas tan comprometidas en la lucha como uno, ¿no? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por este espacio, muchísimas gracias por las luchas que se hacen públicamente y también las luchas que se hacen que no son visibles, y las luchas que se hacen de manera personal también, ¿no? Porque creo que el acto de sanar también es una manera de hacerle frente, ¿no? a estas violencias que hemos experimentado, ¿no? Entonces, ánimos, resistencia, y nos seguimos acuerpando, ¿sí? Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, muchas gracias Marcela, Mónica, a todas las presentes, a todas también las que nos acompañan en esta sala, y muchas gracias también a la organización por confiar en Sofía y en mí para hacer esta apuesta, este conversatorio. Esperamos ansiosas también la plenaria de mujeres en esta edición, que va a ser la primera plenaria de mujeres en una edición del TAS. Esperamos con expectativas esto y esperamos que estos espacios se multipliquen para poder seguir hablando y perder el miedo, y encontrarnos y acuerparnos también en las ganas de seguir cambiando los espacios en los que habitamos y resistir de otra manera. Bueno, vamos cerrando y las invito a escuchar, y con esto nos vamos despidiendo, uno de los fragmentos del podcast de la primera serie, e invitamos a todas quienes nos quieran acompañar. Vamos a hacer también una promoción a través de nuestras redes, nos pueden seguir a través de las redes de la RIDAP, y vamos a compartir también los espacios del TAS, para que nos puedan hacer llegar los podcasts de la manera que puedan hacer. Un abrazo para todas y nos vamos despidiendo, entonces escuchando ahí, por mientras vamos cerrando todos nuestros micrófonos. Y Soy una arqueóloga apóstata. He renunciado al credo arqueológico que me envolvió durante años, uno que me llevó a profesar creencias que repetían que mi cuerpo, mi historia, mi voz no existían, que para poder hablar debía ser a través de ellos, a ellos, en masculino, siempre en masculino. Mis manos fueron usadas para profanar tierras, mi cuerpo se colocó como vehículo de sus deseos, mis pies caminaron por los senderos que me marcaron, mis oídos fueron neutralizados, aprendieron a escuchar únicamente la voz de quien dirigía mi peregrinaje, y mis ojos fueron cubiertos como ritual de iniciación. Pero no todos mis sentidos se encontraban cancelados, aún respiraba, y cuando lo hacía, sentía ganas de no seguir sus senderos, de recoger mi cuerpo, de cerrar mis manos, de dejar de escuchar una sola voz, de dejar de cubrir mis ojos. Respirar era un acto de herejía, porque me recordaba que estaba viva, y que el camino que recorría, al que mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis ojos y oídos se habían acostumbrado, estaban llenos de putrefacción. Lo olía de manera tan clara, tan nítida, que mi cuerpo, mis manos, mis pies, mis oídos y mis ojos que no veían, no podían seguir negándolo. Así recogí mis partes, y por primera vez, desde que me vendaron los ojos como acto de iniciación, pude ver. Pero después de tanto tiempo es un ejercicio doloroso, porque lo primero a lo que miras es a ti misma, y cuando lo haces, ves tus manos sucias con la tierra que ayudaste a profanar. Tus oídos están tan acostumbrados a una sola voz que siente dolor al escuchar voces diferentes, las cuales repiten que pares, que pare. Tus pies están cansados, han recorrido por tanto tiempo ese camino que ya está completamente asentado, al punto que a lo lejos parece la única vía transitable. Soy una arqueóloga apóstata, porque he renunciado al credo arqueológico
guiada por un respiro de herejía que me ha llevado a recoger mis partes, y por primera vez, desde que me cubrieron los ojos como acto de iniciación, decidir que mis manos no profanarán más tierras, mis pies no recorrerán más sus senderos, mis oídos no escucharán más a su voz, mis ojos nunca más estarán cerrados, y sobre todo recordaré respirar profundo, porque es lo único que no me pudieron quitar. Me ha venido a buscar el sueño